Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su espacio, reflexión, meditación en la palabra, llamado Mi alma tiene sed de Dios. Estamos agradecidos con el Señor por el privilegio, la oportunidad que tenemos de poder compartir con usted en esta hora y poder estudiar juntos, meditar juntos en la palabra del Señor y que juntos seamos edificados y bendecidos por nuestro Dios. Gracias por su sintonía, amados hermanos. Sabemos que muchos de ustedes nos hacen el favor de sintonizar desde muy tempranito esta emisora y siguen de cerca la programación que continuamente se emite con el propósito de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta oportunidad. Les recordamos que los teléfonos de la radio del 24 37 59 59 y el teléfono celular 4709 3785 están a su entera disposición para que usted en horario de oficina pueda hacernos llegar sus peticiones de oración, sus consultas, sus aportes, o bien utilizando la aplicación WhatsApp, agregar a sus contactos el número 4709-3785 y dejarnos ahí sus mensajes, que con mucho gusto, amados hermanos, en horario hábil, nuestro hermano operador va a responderles o trasladar la consulta donde corresponda para que podamos atenderles adecuadamente. También, amados hermanos, queremos bendecir la vida de todos y cada uno de ustedes, pedirles sus oraciones a favor de este medio de comunicación para que sigamos transmitiendo la palabra del Señor. Y bien, queremos bendecirlos, amados hermanos, después de su jornada. Tal vez usted está terminando su jornada laboral, ya se encuentra en su casa, o al que la está iniciando. Queremos bendecirle en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que todo, amados hermanos, el Señor esté obrando a favor de usted para que esa situación, esa circunstancia que posiblemente pueda estarlo aquejando, pueda estarlo de alguna manera afectando, el Señor se glorifique y le ayude a resolverla de una manera pronta, oportuna, adecuada, y que ese milagro que usted necesita en su matrimonio, en su salud económica, en su salud financiera, en la relación con sus hijos, en la relación laboral que usted tiene o algún problema legal, el Señor se manifieste poderosamente. Así que, amados hermanos, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Esta noche vamos a iniciar un tema que posiblemente nos va a llevar un par de programas. Se llama Perseverando en medio del peligro. Perseverando en medio del peligro. Y quisiera que me acompañe ahí en el estudio que vamos a realizar esta noche. Tenga su Biblia a mano, amados hermanos, o un papel, un lápiz, y anote las citas. Y si pues me acompaña en la lectura sería fabuloso, si no, para que después usted lo haga en su tiempo devocional con Dios. Posiblemente se sienta cansado, amados hermanos, pero el Señor renueva nuestras fuerzas, que Él le ponga en su corazón ese anhelo, ese deseo de, a pesar del cansancio físico que usted pueda sentir, buscar de la presencia del Señor, y que usted tome su Biblia, la lea y sea nutrido, sea fortalecido, sea animado, sea consolado, sea exhortado, ¿verdad? Y perseveremos en este camino.
El capítulo 10 del Evangelio de Mateo, versículos 16 al 25. Mateo capítulo 10, versos 16 al 25. Repito la cita una vez más, disculpe, hermanos, es Mateo capítulo número 10, versos 16 al 25. La lectura de la palabra del Señor hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y leemos: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores, y seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Amén. Bien, amados hermanos, como ustedes podrán apreciar, y todos los que han tenido la bendición de leer su Biblia en varias oportunidades, o si usted está comenzando, pues le invitamos a que usted sea cuidadoso en la lectura de la palabra del Señor y aprecie los detalles, vaya memorizando los pasajes importantes, tome nota de los contextos para que eso nos ayude a ir enriqueciendo, ¿verdad?, esa hermosa bendición que tenemos de ser llamados hijos de Dios, y de que nuestro entendimiento sea abierto a entender no solo la letra, sino el espíritu de la misma. Recordemos que en la Escritura también nos deja enseñanza poderosa cuando la leemos, de que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, eso es lo que nos quiere decir, amados hermanos, es que podemos leer literalmente, ¿verdad?, la Escritura, pero sin la explicación, sin la enseñanza, sin el auxilio del Espíritu Santo, definitivamente, amados hermanos, no vamos a poder comprender la palabra del Señor, no vamos a poder hallarle ese sabor, ese sentido que necesitamos que tenga la palabra en nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, fíjense que en el capítulo 10, si usted lo lee desde el principio, y si usted está utilizando una Biblia a la que le han puesto títulos, amados hermanos, a las secciones, como ayuda, ¿verdad?, para que usted sepa de qué va a hablar la porción, cuál es el tema principal de la porción que vaya a leer. En el capítulo 10 de Mateo se está escogiendo a los discípulos, se les está dando una comisión a los discípulos. Si bien es cierto, ahí se les llamó apóstoles, recordemos que la palabra apóstol en griego quiere decir enviado, ¿verdad? No todos los discípulos son enviados a predicar, y definitivamente de acuerdo a el trabajo que van a realizar, Dios va delegando un ministerio a cada uno. Definitivamente el Señor Jesús estableció ministerios. Hay quienes al día de hoy dicen que apóstoles ya no hay. No ese es el tema, no vamos a entrar en esa discusión, amados hermanos, sino más bien hacerle ver, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, que el Señor comisiona y delega para predicar la palabra, para predicar la buena nueva del Evangelio. ¿Y cuál es esta? De que el Señor Jesucristo es la manifestación del amor de Dios, que Él murió por nosotros, también resucitó, Él está vivo,
y que ese sacrificio que Él realizó al morir, amados hermanos, lo hizo para que nuestros pecados fueran perdonados. Definitivamente ese trabajo de pregonar las buenas nuevas hay que seguirlo realizando. Y en el ínterin, amados hermanos, hay personas que son llamados a tiempo completo para hacer esta tarea. Ahí, de acuerdo a lo que Efesios 4:11 nos deja leer, nos enseña el Espíritu Santo y dejó escrito, ahí claramente se establecen ministerios primarios, así es como se le conoce en términos teológicos, ministerios primarios, es decir, ministerios como de gobierno, aunque sabemos que el gobierno es de Dios, pero más bien como de orden, como de guía, ¿verdad? De delegados, le llamaría yo, una autoridad delegada de parte de Dios en apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? El más reconocido entre todos pues es el pastor, amados hermanos. Hay personas que entienden que existe el pastorado desde hace muchos años. Yo nunca he visto que a nadie le pongan un pero por llamarse pastor, ¿verdad? Siempre y cuando pues esté enseñando la palabra de Dios, tenga una congregación y exista cierto número de personas que estén ahí asistiendo y recibiendo la enseñanza. Entonces, amados hermanos, vemos ahí que hay lo que se llama el ministerio primario en acción. Pero hay otros 4: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, ¿verdad? Vemos que está el pastor como uno de los 5, pero hay otros 4 alrededor. Entonces, de acuerdo al desarrollo que cada uno vaya teniendo, amados hermanos, porque todos somos llamados a ser discípulos del Señor. El Señor no espera ni fanáticos, ni simpatizantes, ni solamente oyentes, porque lamentablemente muchas congregaciones, amados hermanos, están llenas de simpatizantes, o de oyentes, o de turistas, como lo mencioné en uno de los temas anteriores, ¿verdad? Personas que hacen turismo cristiano. Lamentablemente hasta eso hemos llegado, a turismo cristiano. ¿Quién va a estar en la iglesia de fulano hoy? Mengano. Entonces, como es un cantante que tiene cierto prestigio, como es un predicador al que tiene varios seguidores en las redes sociales, queremos irlo a escuchar, y entonces ese día no asistimos a la congregación donde regularmente nos congregamos, o donde pertenecemos, o donde más o menos perseveramos, y ese día toda la gente hace cola para ir al otro lugar, para ir a escuchar a ese salmista, a ese cantante, a ese autor, a ese ministro. Entonces, amados hermanos, el Señor no está buscando ni simpatizantes, ni oyentes, ni turistas, ¿verdad? El Señor está buscando discípulos, personas que se comprometan con Él. Ese fue el ejemplo que encontramos en la Biblia. Aquellos 12 hombres, entre los cuales pues estaba en primer lugar Pedro. Bueno, y antes que Pedro estaba Andrés, Juan, que son los primeros que, estando con Juan, el que nosotros llamamos el Bautista, escucharon de labios de él que el que había señalado al Cordero de Dios, fueron los primeros en seguirle. Después estos dos, pues Andrés tenía como hermano a Simón, Pedro, o Kefa, como le llaman, Cefas. Él fue y le avisó a su hermano, lo invitó a que se acercara. Y Juan tenía a su hermano Jacob. Los 4 eran pescadores, fueron los primeros discípulos del Señor. Y luego se fue añadiendo Mateo, Bartolomeo, Natanael, Judas Iscariote, Judas el Celote, y todos los demás, amados hermanos, que usted puede leer en el capítulo número 10 de Mateo. Entendemos que al principio del ministerio del Señor pues, hubo una multitud de personas y muchos lo seguían. Algunos eran considerados discípulos, pero el círculo más cercano que vemos es de estos 12. Y a estos 12, que son discípulos, que están comprometidos con el Señor, que convivieron con el Señor, que pasaron días y noches con el Señor durante 3 años y medio, según algunos estudiosos. Otros dicen que 1 año, pero haya sido 1 año o hayan sido 3 años y medio,
Lo que quiero dejar en su corazón es que estos discípulos se comprometieron con el Señor y pasaron los días y las noches con Él, viajaron con Él a pie, escucharon sus enseñanzas en el trayecto y después tuvieron la oportunidad de poner en práctica todo aquello que el Señor les había enseñado. Entonces Él los delega, Él los envía. Él los envía a llevar el mensaje del reino porque es necesario, amados hermanos, que el mundo entero sepa que Jesús es el único camino a Dios, hacia el Padre, hacia Jehová, al Dios viviente. Y, amados hermanos, pues en este inicio no había aún quedado con nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, de acuerdo a lo que podemos observar en la palabra del Señor, el Espíritu Santo venía a veces como por cierto tiempo, por cierta temporada, por ciertos instantes, y manifestaba su poder como parte de la triunidad de Dios en las personas. Así que yo quiero, amados hermanos, también responder una pregunta que vi en uno de las plataformas, ¿verdad? Que por qué nosotros en determinado momento le llamábamos Señor al Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es parte de la triunidad de Dios y la Escritura nos enseña también en la primera carta de Pablo a los Corintios que donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad y que por lo tanto el Espíritu también es Señor, ¿verdad? Y también en la Escritura nos deja ver en una de las enseñanzas que Jesús dio, que precisamente nos tiene que llevar a reflexionar y que no es el tema en esta noche, pero dice que cuando algunos le tocaron, en aquel día me diréis Señor, Señor. Fíjese que solo reconocen dos personas del señorío de la triunidad de Dios, Padre e Hijo, y le dicen, en tu nombre no echamos fuera demonios, y no en tu nombre predicamos en nuestras plazas y enseñamos en nuestras ciudades y en todo lo que ellos dicen que hicieron. Y Jesús, el Señor, el Padre, para mí el Padre les dice desde adentro, no os conozco. Yo no los conozco, no sé quiénes soy, son hacedores de maldad. Entonces, amados hermanos, también al Espíritu Santo lo tenemos que reconocer como Señor. Y de hecho Él es el Señor de la iglesia, porque desde el capítulo 14 del Evangelio de Juan, el Señor empieza a enseñar sobre quién es el Espíritu Santo, cuál es su función y cómo es que a Él lo deja como encargado, como delegado, como Señor de la iglesia en lo que Él regresa, ¿verdad? Vemos ahí que el Padre le da el señorío al Hijo, el Hijo le da el señorío al Espíritu Santo, pero al final los tres son uno. Entonces ahí espero haber contestado a la pregunta de la hermana. El Espíritu Santo también participa en la creación. De hecho, desde Génesis vemos que aparece la triunidad de Dios. En el verso 1, 2 y 3 de Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios, que es uno de los nombres que se da al Espíritu Santo, también es el Espíritu de verdad, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de vuestro Padre, el Consolador, el Paracletos, ¿verdad? Entre otros nombres que se le da. Dice que se movía sobre las aguas. Y cuando el Señor dijo, sea la luz, fíjese que no creó la luz, sino que fue la luz del Hijo la que se manifestó. Por eso el Espíritu nos enseña en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo de dicho Evangelio, que la luz era la vida de los hombres, y la luz vino al mundo y la rechazaron los hombres. Entonces es una enseñanza muy profunda que nos habla de que como el verbo, ¿verdad? Porque Jesús, la persona de Jesús se conoce a partir de su nacimiento, de que Él toma un cuerpo aquí en la tierra, a través del vientre de María, pero ese no es su nombre. Su nombre era el Verbo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces Él estaba con Dios en el principio. Por eso dice, en el principio era el Verbo era Dios y estaba con Dios.
Entonces, amados hermanos, vemos que la Trinidad o el señorío de Dios manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo se ve a lo largo de la Escritura. Entonces, habiendo contestado esta pregunta, amados hermanos, les menciono que aquí los discípulos son enviados, son delegados, y el Padre, el Señor Jesús, mejor dicho, nos hace una advertencia, porque la Escritura en 1 Corintios 10 nos deja ver que todo lo que está escrito ha quedado para que nosotros entendamos, para que comprendamos, para que recibamos enseñanza. Eso es lo que dice, ¿verdad? Que todas son sombras y figuras, tiene que servir, amados hermanos, para nuestro crecimiento, para que entendamos pues que todo lo que Dios ha realizado tiene un propósito. Entonces, todo lo que quedó escrito es para nosotros, para que aprendamos. Y, amados hermanos, indiscutiblemente, como ya algunos han enseñado, y yo también vuelvo a enfatizar, entiendo que algunos hombres de Dios, algunos predicadores, tal vez se han emocionado mucho en la disertación de la palabra, y ellos han dado a entender, y nosotros hemos comprendido, que al aceptar al Señor Jesús, todos nuestros problemas, como por arte de magia, desaparecen. Pero ese no es el sentido de la Escritura. El Señor Jesús nos enseña que en el mundo, capítulo 16 del Evangelio de Juan, vamos a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el Señor en ningún momento, amados hermanos, nos ofreció a ninguno de nosotros, a ninguno, porque de eso estoy seguro, nos ofreció que no íbamos a tener problemas. Es más, el Señor siempre habla bien claro. Y uno de los llamamientos que verdaderamente nos llaman la atención o nos cautivan, por lo menos a mí, ¿verdad? Mejor voy a hablar de mí. Cuando leo el libro de los Hechos, capítulo 9, y veo el llamamiento que el Señor le hace a Pablo, cómo el Señor se manifiesta a Pablo. Y Pablo queda ciego y queda en Damasco por unos días ciego, y el Señor comisiona a un discípulo. Fíjese, la tremenda responsabilidad que como discípulos tenemos. Viene el Señor y le habla a un discípulo que se llama Ananías. Y le dice: Ananías, necesito que vayas, y le da la dirección, ¿verdad?, al lugar donde Pablo se encuentra, y le da la instrucción de que ore por él. Y entonces Ananías, amados hermanos, al igual que nosotros, a veces le ponemos peros al Señor, ¿verdad? El Señor tan lindo, porque muchos de los siervos de Dios, a veces nosotros nos imaginamos que Él dijo: Moisés, ven a servirme. Y Moisés dijo: sí, Señor, yo corriendo voy. No, Moisés le puso peros, Isaías le puso también peros, Jeremías, no digamos. O sea, todos le ponen un pero al Señor. Gedeón, Saúl, todos en algún momento le hemos puesto un pero a Dios. Y Ananías no es la excepción. Fíjese, el Señor está hablando con Ananías. Y Ananías como que olvida la perspectiva y dice: bueno, el Señor es el Señor, ¿verdad? Él es Dios. Y yo soy un simple hombre, ¿verdad? Y me está hablando el Señor, el mero jefe. Y como que el Señor no supiera, le dice: pero ¿sabe, Señor? Mira, aquí tengo el Israel News. Eso ya es salsa, ¿verdad, hermanos? Porque no dice así, ¿va? Pero imaginemos que le hubiera dicho: Señor, mira, aquí está el Israel News, y aquí dice claramente que él ha sido comisionado por los sacerdotes y todos los ungidos de Israel para perseguir a esa secta, a ese grupo de herejes, de falsos llamados cristianos. Entonces él viene a perseguirnos a nosotros, Señor, y tú quieres que yo vaya a orar por él y que le quiten esa ceguera. Como que no. Entonces le dice el Señor: mira, tú ve y haz lo que te estoy mandando, porque él me es un instrumento útil. Mira, hasta el Señor explica sus planes, amados hermanos, y nosotros qué derecho tenemos de preguntar, ¿va? Pero bueno, el Señor nos deja ver esa humildad que Dios tiene y la grandeza que Él tiene. Y si yo le enseñé a Él me es instrumento útil, me es instrumento escogido. Él va a ir a hacer una obra que, por lo que veo, a ti no te la puedo confiar, pero a Él sí. Y yo ya le mostré a Él todo lo que Él va a padecer por mi nombre, por mi causa. Entonces el Señor es bien claro en decirlo, amados hermanos. Igual a nosotros nos está diciendo aquí:
Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. La oveja, amados hermanos, una de las características que tiene la oveja es que la oveja en su mayor parte del tiempo tiene que ser obediente, ¿verdad? La oveja tiene que ser obediente. La oveja tiene que ser pastoreada, pero tiene que ser obediente. Y la oveja tiene que aprender a distinguir la voz de su pastor, por lo tanto tiene que abrir bien sus oídos. Porque, amados hermanos, hay enseñanzas y hay libros. Yo no me voy a poner a recomendarles libros, pero hay estudios que se han hecho y que demuestran que la oveja reconoce la voz de su pastor. Y usted puede meter 5 rebaños juntos en un solo corral o un solo establo o en un solo lugar, ahí encerrar 5 rebaños. Y a la vista de alguien que no es el pastor, pues todas las ovejas se van a ver iguales y usted se podrá disfrazar como un pastor, ponerse todos los accesorios de un pastor, pararse ahí, abrir la puerta y ninguna oveja le va a seguir. Se van a esconder de usted, van a huir de usted porque no lo reconocen como pastor. Pero cuando el verdadero pastor viene, los llama y les pone un nombre o les pone un distintivo, por ejemplo, la nuda, la ojitos, la princesa, la pintada, por ejemplo, y él menciona sus nombres, esas ovejas empiezan a salir porque reconocen la voz de su pastor y le siguen. Entonces, amados hermanos, entendemos que el Señor ya hizo un recorrido, por eso tenemos la Biblia como la guía. Y definitivamente, amados hermanos, si nosotros no leemos la Biblia, estamos sin guía, amados hermanos, y nos vamos a perder. Nos vamos a extraviar y vamos a pensar que todo camino es bueno. Y en la Biblia está cuál es el camino que debemos de seguir, qué es lo que debemos discernir, qué es lo que debemos de aprender para seguir a nuestro pastor, porque él ya dejó las huellas de su caminar en la Biblia. Y entonces, si nosotros lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos reflexionado, le hemos pedido iluminación al Espíritu Santo, al Señor Espíritu Santo, definitivamente vamos a ir en pos de ese pastor. Entonces la oveja, pues obviamente la oveja tiene lana y debe de ser atendida por un pastor, debe de pasar por el esquileo, es decir, quitar el exceso de lana, debe pasar por la limpieza, debe pasar por el pastoreo, etc. Pero lo que yo quiero llegar, amados hermanos, es que la oveja es una figura de un animalito que necesita ser cuidado, que necesita ser atendido, que no es un animalito muchas veces que combate, sino que es un animalito que en algunos se ha utilizado como una figura literal. En algunos casos las personas se burlan de las ovejas porque son tontas, porque las ovejas son un animal que es de presa, es decir, que se deja amedrentar, que se deja capturar, que se puede asesinar fácilmente, ¿verdad? Pero cuando la oveja no tiene pastor, ¿verdad? Cuando la oveja tiene pastor, aunque la oveja sea algo medrosa, se extravíe con fidelidad, en algunos casos sea desobediente, el pastor sale en su defensa y la protege, la defiende, la libra, la ayuda, va por ella, porque pertenece a alguien. Entonces el pastor va por ella, deja a las otras que no sean extrañas, va por ella, la lleva de regreso al redil, la cura, la regaña, sí, claro que sí, la disciplina, sí, pero es parte de un rebaño y el pastor la defiende. El buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, amados hermanos, aquí se nos deja ver que nosotros somos como esas ovejas. Estamos en medio de los lobos. Mira, ahí empiezan los peligros. Ahora bien, yo sé que el lobo es un animal rapaz, amados hermanos. Entendemos que el lobo, así si usted llevó ciencias naturales, pues sabe que el lobo pues se parece a un perrito, pero no necesariamente es igual, ¿verdad? Es
varía un poco en el tamaño, en la velocidad, en la ferocidad, ¿verdad? Obviamente es un animal que es alguien que caza, ¿verdad? Que se alimenta, amados hermanos, de ovejas, de animales, ¿verdad? Sobre todo, una de las características de los lobos es que viajan en grupos, ¿verdad? No viaja solo o viaja en manadas, ¿verdad? Y tiene un líder macho y un líder hembra, y generalmente van y cazan en manada, atacan en manada, atacan en grupo. Son montoneros, diríamos en Guatemala, o en algunos otros países dirán son montoneros, ¿no? No se enfrenta uno a uno, sino que si hay 10 lobos en la manada, pues los 10 son los que atacan con el propósito, pues, de dañar al animal que se van a cazar. Entonces, siempre andan atentos. Si ven una manada, pues andan siempre vigilándola bien. Obviamente las manadas, amados hermanos, de acuerdo a lo que también la ciencia nos deja ver, los más fuertes son los que van a las orillas de las manadas y los más débiles van en el centro. Y si usted se percata cuando un débil, cuando un enfermo se queda, se sale de la manada, no quiere estar con la manada, pues esos son los animales que más fácil son objeto de ataque de los animales rapaces. Háblese de las hienas, háblese de los lobos, háblese de los leones, háblese de los tigres, háblese de las panteras. Atacan a todos aquellos animales que no están viajando en manada, sino que viajan solos. Entonces, obviamente, amados hermanos, yo sé que si nosotros distinguimos a un lobo, ¿no?, tenemos que tener discernimiento. Obviamente, como le digo, se puede parecer a un perro, pero no es un perro. Y aún los perros, amados hermanos, si quisiéramos tomarle la semejanza como un perro, que es un animal tierno, que es un animal fiel, etc. Amados hermanos, hasta el perro defiende a su amo. Si usted es amo del perro, pues el perro le recibe bien, le hace cariño, le ladra, pero en un tono así de amor, de cariño. Pero si usted no es el dueño de ese perro, obviamente el ladrido es para apartarlo, es para hacerle ver que está inconforme, que lo va a atacar en determinado momento. Pues el lobo es semejante, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, todos hemos aprendido en ciencias naturales que es un lobo, pero aquí, más que un sentido literal, porque entendemos que en los caminos donde viajaban los discípulos, pues sí habían fieras salvajes. En algunas ocasiones habían osos, en otras habían leones, en otras habían lobos, amados hermanos, o sea, habían bestias del campo. Y usted puede ver esas referencias en los diferentes libros de la Biblia. Viene a mi memoria, por ejemplo, en el libro de Génesis, que cuando los hermanos de José tiñeron su vestidura después de haberlo vendido, ¿verdad?, después de haber hecho esa mala obra con él, tiñeron de sangre el vestido de José que su padre le había regalado, y se lo llevaron a Jacob, y vio el vestido lleno de sangre y dijo: una mala bestia seguro lo atacó y lo despedazó. Esa fue la respuesta, la exclamación que Jacob dio en su momento a sus hijos. Entonces, amados hermanos, en los caminos hay peligros, definitivamente. Pero ahora, en lo espiritual, porque aquí tenemos que encontrar una aplicación espiritual, ¿quiénes son los lobos? Esa sería la pregunta. ¿Quiénes son esos que nos van a atacar? Entonces, en la misma Biblia encontramos la respuesta. En el caso de los lobos, podemos ver una cita en Ezequiel capítulo 22, verso 27. Dice: sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Entonces, amados hermanos, este pasaje nos está hablando de una situación donde el pueblo de Dios ha caído en pecado. Obviamente, al estar en pecado, están apartados de Dios. Dios aparta su misericordia, su gracia, su favor de todos los que andan en pecado, de aquellos a los que ha estado llamando y no atienden su llamado. Pues Israel es un ejemplo de ello. Y se nos deja ver a través de los libros proféticos las muchas veces en que Israel fue
llamada al arrepentimiento a través de los profetas, a través de los siervos de Dios, pero no quisieron arrepentirse, ahora siguieron en sus malas obras. Entonces Jeremías, Isaías, Ezequiel nos dejan ver que los príncipes, entre ellos los gobernantes de índole civil, por llamarlo de esa manera, y los gobernantes del lado religioso, es decir, sumos sacerdotes, levitas, que eran los que estaban encargados del sacerdocio y de la vida religiosa, si se me permite utilizar esta expresión para términos didácticos, del pueblo de Dios, estaban extraviados, estaban abusando de su autoridad, estaban conduciendo la idolatría. Los libros proféticos nos dejan ver que eran dados a la borrachera, eran dados al despilfarro, eran dados a tener fiestas continuas, pero no fiestas para agradar a Dios, sino para agradar su ego, para agradar su necesidad de vino, de alcohol, de mujeres, de cultos idolátricos, ¿verdad? De estarle rindiendo cultos a diferentes dioses, porque el pueblo de Israel en algún determinado momento del libro de Samuel se deja ver que ellos ya se habían como que cansado o aburrido de tener a Dios como rey. Dijeron, nosotros queremos ser como las otras naciones. Entonces, de plano, en algún momento vieron cómo eran el gobierno de otras naciones y dijeron, bueno, sus reyes andan siempre de fiestas, en fiestas nacionales, declaran asuetos, siempre los vemos, tienen un día de audiencia, tienen un día para saludarlos, tienen un día de convivencia, y se imaginaron tal vez un panorama diferente, pero Dios les deja ver que eso era pecado, porque un día el soberano se iba a ensoberbecer, se iba a olvidar de que Dios lo había puesto ahí y que iba a causar tristeza y dolor en el pueblo. Entonces, amados hermanos, los gobernantes se mantenían de fiesta, había soborno, había inmoralidad, había pecado, y no solo, como le digo, en los gobernantes civiles, sino también en los gobernantes religiosos. Y todo eso causó el malestar de Dios, y precisamente el Señor, parte de sus profecías, deja ver esto: sus príncipes en medio de ella, es decir, de la ciudad, en medio de Jerusalén, en medio de la población, son como lobos que arrebatan la presa, derramando sangre para destruir las almas y para obtener ganancias injustas. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener cuidado de eso. Como le repito, en toda la humanidad, a causa de la perdición, a causa del pecado, a causa del que están apartados de Dios, a causa de la falta de temor de Dios, de mantener una relación con Dios, los pueblos se pierden, los pueblos se extravían y empiezan a actuar injustamente. Y entonces, amados hermanos, el pueblo del Señor cayó en esa actitud de maldad, de pecado. Y los profetas estuvieron condenando esta actitud, estuvieron llamando al arrepentimiento, pero el pueblo nunca se quiso volver a Dios. Y entonces, amados hermanos, vemos que el Señor nos compara a esos príncipes extraviados como lobos. Lobos que solo están buscando satisfacer su sed de sangre, su sed de carne, su sed de llenarse más de poder. Y podemos ver como ejemplo a Acab. Usted sabe que Acab fue uno de los reyes de Israel, de las tribus del norte precisamente, que estableció su sede en Samaria, que él se encaprichó con una viña que estaba cerca de su palacio, que le pertenecía a un hombre de Dios, a un siervo de Dios. Y como él no se la quiso vender, como él no quiso dársela, ¿verdad? Porque él le dijo, yo te la cambio por otra, dame esta, yo voy a convertir tu viña en un huerto. Entonces él no se la quiso dar y hizo ese berrinche, y entonces la esposa de Acab, que era Jezabel, mandó a matar a este hombre, lo mandó a matar, y luego le dijo, ve y toma la viña, tómala, porque ahora te pertenece, porque el dueño se murió. Y no es que se murió, lo mató. Entonces, amados hermanos,
Acá, por esa ambición de querer tener lo que no le pertenecía, mató. Y eso es lo que está pasando hoy. Hay muchos príncipes, personas que están en eminencia, personas que están en autoridad, personas que tienen riqueza, que tienen dinero. Algunos son empresarios, otros tienen algún puesto de eminencia, son famosos, ¿verdad? Tienen como que cierto atractivo, vamos, hermanos, y ellos muchas veces son los que, por andar sin el temor de Dios, sin tener una relación con Dios, causan estos problemas, causan estas injusticias. Y por eso, amados hermanos, nosotros en nuestro viaje, en nuestro caminar como cristianos, lo vamos a ver. Lo vamos a ver, tristemente vamos a verlo también en las iglesias, lo vamos a ver en las empresas, lo vamos a ver en los gobiernos. Pero el Señor nos manda que seamos fieles, ¿verdad? Y fíjese que Sofonías, por ejemplo, que es otro de los libros proféticos, en el capítulo 3, verso 3, leemos lo siguiente: sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Entonces, amados hermanos, también los que imparten justicia, que son los jueces, muchas veces también se convierten en lobos rapaces, ¿verdad? El justo juez, amados hermanos, entendemos que él oye los hechos, oye a las partes, oye a la parte acusativa, oye a la parte que se está defendiendo, examina con detalle las pruebas, lo va comparando con lo que la ley establece, y en base a la ley dicta una sentencia, ya sea de culpabilidad, si es que se demuestra la culpabilidad de la persona, o una sentencia de inocencia. Y a la par, obviamente, pues esa demostración, o mejor dicho, ese dictamen que el juez hace sobre la inocencia o culpabilidad de la persona, lleva incluida una sentencia. Pero hay otros jueces, amados hermanos, que lamentablemente no están viendo los hechos ni las pruebas, sino lo que están viendo es el recurso que ellos pueden obtener de eso. Entonces reciben el soborno, ¿no? Bueno, jueces que son comprados y que juzgan y condenan a los inocentes, incluso hasta penas de muerte, ¿verdad? Por eso dice aquí que son como lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Es tal su voracidad, vamos a ver, que no les importa acabar con la vida de alguien. Y eso también nos tiene que llevar a examinarlos, amados hermanos. Si hay situaciones en nuestro corazón que quizás nos están llevando a pensar en acabar con la existencia de alguien, eso también debemos de analizarlo y pedirle perdón al Señor. Y otra de las figuras, otra de las enseñanzas que el Señor nos deja, está en el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 15. Siempre hablando de los lobos, hermanos. Estoy explicando ahorita el qué significa o quiénes podrían ser los lobos que están a nuestro alrededor acechándonos a nosotros los discípulos, que somos también ovejas del Señor. Y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces el Señor también nos explica, amados hermanos, que hay personas que tienen esa actitud de lobo, de un lobo que ataca, de un lobo que acaba, que un lobo que daña, que un lobo que hiere y mata a las ovejas. Es el falso profeta. Y amados hermanos, esto nos tiene que llamar la atención, porque quiere decir que nuestro discernimiento espiritual tiene que estar abierto. Tenemos que estar abiertos definitivamente. Tenemos que estar alerta. Tenemos que tener una comunión constante con el Espíritu Santo, porque el discernimiento, amados hermanos, solo lo da el Espíritu Santo. Son parte de los frutos del Espíritu, para que podamos entender quién es un falso profeta y quién es un profeta genuino. La Biblia pues nos da también parámetros para que podamos juzgar. En Deuteronomio 13 y en Deuteronomio 18, por ejemplo, el Señor dejó parámetros para que nosotros podamos distinguir a un profeta verdadero de un falso profeta. Y también entender que Dios muchas veces nos está probando, ¿verdad?
está probando si nuestro discernimiento está siendo adecuadamente ejercido, si lo estamos verdaderamente tomando como algo serio, ¿verdad? Como algo que debemos de prestar la debida atención. Porque, amados hermanos, precisamente en el capítulo 13 y en el capítulo 18 de Deuteronomio vemos que, por ejemplo, el Señor da 3 parámetros. Yo lo voy a resumir así, pero si usted lo lee detalladamente, amados hermanos, ponga especial atención a todo lo que da, porque Él dice que si alguien recibe un sueño, una visión, y viene y la proclama como hacen los profetas, y esta señal se cumple, lo tenemos que tener como un profeta genuino. Ahí hay una condición, pero la otra condición es que si este profeta, este soñador o esta persona que ha tenido tal visión viene, da su visión, se cumple, y al cumplirse lo está exhortando a usted, está exhortando a mí, está exhortando al pueblo de Dios a que adoremos a dioses ajenos, ese es un falso profeta. Y dice la Escritura que, bueno, ahí en el libro de Deuteronomio lo leemos, que ahí había que apedrear a tal profeta y había que extinguirlo, porque dice la Escritura que estaba hablando con presunción, es decir, estaba tratando de obtener una ventaja para conducir al pueblo de Dios hacia el pecado, hacia la maldad. Entonces, amados hermanos, también se nos deja ver el caso de que este hombre tenga un sueño, una visión, la dé a conocer y no se cumpla. Entonces dice la Escritura que no tenemos por qué temerle, ni tenemos por qué creer en él. Él solito se ha desacreditado porque obviamente no es un profeta de Dios. Entonces vemos que existiría la cuarta condición para distinguir al profeta genuino, ¿verdad? Que dé el sueño, la visión, se cumple, y en lugar de incitarnos a que adoremos a dioses falsos, nos conduce a adorar al Dios verdadero. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener ese cuidado, sobre todo ahora que las redes sociales, amados hermanos, han tenido un crecimiento exponencial, y hoy en día hay mucha gente que pierde su tiempo, amados hermanos, o que invierte, según ellos están invirtiendo su tiempo, una parte considerable de tiempo, en revisar las diferentes redes sociales. Hay un montón, amados hermanos. Y si usted estaba en Facebook, pues está desactualizado, ¿no? Porque ahora el WhatsApp se considera una red social, Telegram, TikTok, y ya mejor no le enumero porque hay cientos, amados, cientos de aplicaciones o de redes sociales que están difundidas por todo el mundo, en ciudades, en continentes que a veces nosotros no nos imaginamos, personas que están en Rusia, en Japón, en China, en Singapur, lugares que a veces nosotros nunca nos imaginamos que vamos a poder tener algún tipo de comunicación, y ahora es instantánea a través de las redes sociales. Y, amados hermanos, con ello ha habido una proliferación de ministros. Ahora, pues como todos quieren tener su presencia y todos quieren ser oídos, pues obviamente canales como YouTube y los diferentes espacios como Spotify y aquellos que transmiten audio o video, plataformas de audio y video, pues ahí están saliendo los ministros, personas que a veces nosotros no nos imaginamos que existían, pero que ahora aparecen y que supuestamente son ministros reconocidos de hace algún tiempo que nosotros no teníamos noticias. Pues ahora, amados hermanos, están saliendo ahí, y una gran parte de ellos, amados hermanos, profesan ser profetas de Dios y transmiten sus mensajes. Algunos gritando, ¿verdad? Usan un tono de voz elevado y a veces hasta insultando a la gente, y hay personas que dicen, no, ese es un siervo de Dios, pero el siervo de Dios no debemos de medir por los gritos que dé, porque puede estarle gritando todo el tiempo a usted, pero eso no significa que sea un siervo de Dios, porque también un siervo de Dios le puede hablar a usted, tal vez con un tono muy elevado, pero sí les puede estar hablando las verdades de Dios, ¿verdad? Como menospreciaban a Pablo, el apóstol Pablo, sin lugar a dudas, es un ministro reconocido de Dios,
Y él mismo deja ver que en las cartas a los Corintios que había gente que decía que aunque los mensajes que él daba eran fuertes, eran poderosos, eran como amenazantes, ¿verdad? Su presencia física era menospreciable, ¿verdad? Eso lo puede leer usted en las cartas de Pablo a los Corintios, pero eso no significa que él no fuera un ministro de Dios. Entonces hay gente que piensa que porque está gritando y porque está diciendo en un tono eufórico y que a veces no está diciendo más que repeticiones vanas al mano de Dios, porque gloria a Dios, aleluya, santo, por aquí, por allá, y solo eso es su constante repetir, o lo que más escucha usted de todo lo que está diciendo, y que en otras partes está a insultar diciendo que todos son pecadores, son unos hijos del diablo, son unos aquí, son unos allá. Entonces, amados hermanos, eso no significa que sea un siervo de Dios, un profeta de Dios, porque si no, ¿dónde dejaríamos a Jeremías, por ejemplo? Una de las señales de Jeremías que era un profeta verdadero de Dios, que sin lugar a dudas fue un profeta genuino, y que muchos, incluyéndome yo, lo llamamos el profeta del Hijo, porque habla precisamente todo el ministerio del siervo sufriente. Una de las señales que él dio y que lo acredita como profeta genuino es que dice que Dios lo mandó a que anduviera desnudo por las calles y avenidas de la ciudad de Jerusalén, sin decir palabra alguna, andaba desnudo. Y el mensaje después de entonces, ¿esto qué significa? Que Dios le dijo, Dios habló al pueblo y le dijo, así como mi siervo Isaías ha andado desnudo y encorvado y avergonzado, así van a salir ustedes de esta ciudad si no se arrepientan de sus pecados, y van a ser llevados al cautiverio. ¿Sí? Entonces ahí había un mensaje tremendo de Dios, sin necesidad de estar gritando, ni estar insultando, ni estar diciendo cosas que a veces faltan. Entonces yo le quiero invitar, pueblo de Dios, a que por favor discernamos a estos hombres que dicen que son profetas de Dios, porque a veces nos están insultando, hermano. Yo he escuchado a algunos que yo digo, bueno, algunos dicen que este es siervo de Dios y no sé qué, y me he sentado a escucharlo, amados hermanos, y arrepentido de haberlo hecho, porque veo que están insultando, que están menospreciando, que están gritando, y eso no es necesario para decir que son siervos de Dios. Hay otros que están peor, porque solo de ellos hablan, que a mí Dios a los tantos años me amó y ahí me llenó el Espíritu Santo, y yo salvé a no sé quién, y que yo oré a no sé quién, y que yo sané. Y mira, hermano, la gloria es para Dios, no es para mí. Es Dios el que nos usa, y nosotros no tenemos que orgullecernos de eso. Dice la Escritura, lo leemos en la Escritura, mejor dicho, que Jeremías lo escribe, pone, si alguien se va a gloriar, que se gloríe en que me conoce. Hermanos, en eso sí, pero no en que Dios nos use. Pero ¿qué quiero decirle? Que esos dicen ser son siervos de Dios, y lo que están haciendo es robándole a usted, trasquilándola a usted, porque empiezan a decir, yo soy un siervo de Dios y Dios lo va a prosperar y Dios le va a dar a usted tantos millones, pero mande inmediatamente, marque este número y mande su ofrenda de $1,000, $5,000, $10,000. ¿Cuántos mensajes no hemos visto así, hermanos? Mire, yo, fíjese, nunca he visto, nunca leo, nunca he encontrado un solo pasaje en que Jesús diga, y Jesús antes de orar dijo, pasen aquí los que van a dar un denario, los que van a dar 10 denarios, los que van a dar 100 denarios. Quiero ver que llenen la bolsa que tiene Judas para poder orar por usted. No, hermano, nunca encuentro un pasaje de semejante magnitud, pero hoy hay unos que dicen, yo soy profeta de Dios y voy a derramar, voy a soltar la unción de Dios aquí, unción de multiplicación, unción para que usted sea sano, unción para que usted esté libre de deudas, unción que esté, y que van a restaurar sus matrimonios, y empiezan a ofrecer un montón de cosas como políticos, ¿no? Como que estuviéramos en campaña política. Pero hay unos que se ha atrevido así contumalmente y dice, yo voy a orar por todo lo que le estoy diciendo, pero yo no veo que estén trayendo ofrendas, que estén trayendo dinero aquí al alcohol. No, hermano, entonces él no está orando por servir a Dios, pues, sino por el interés que tiene por el dinero.
Entonces, amados hermanos, tengamos cuidado de esos falsos profetas que vienen vestidos de oveja, pero que son lobos rapaces, ¿no? Que andan viendo cómo le quitan su vida a usted, ¿verdad? No tenemos que ver a los siervos de Dios de esta manera. Y el problema es que lamentablemente, amados hermanos, nosotros tenemos que pedir al Señor que nos limpie de toda idolatría, porque lamentablemente, amados hermanos, todos todavía tenemos vestigios de idolatría. El ser humano es dado a la idolatría, amados hermanos. Si usted tenía algún problema de idolatría, sería bueno que fuera a ministrarse para que Dios lo libere, porque lamentablemente hay muchos que piensan que ser cristiano, que ser evangélico, es haber sustituido el rosario por la Biblia, la misa por el culto, las procesiones por los retiros que se hacen en algunas congregaciones, pero siguen en idolatría. Y ahora van al retiro porque quieren ver al ministro tal, que es lo que va a decir fulano tal, y hay ministros que fomentan la idolatría. Venga al retiro internacional, venga, porque aquí voy a hablar yo, que soy el único ungido de Dios, no como estos pecadores que hoy no tienen palabra. Ay, Dios santo. Y hay otros, pues obviamente, que han estado en otras prácticas, en otras religiones, porque obviamente, amados hermanos, todos han estado en alguna religión. Algunos han sido gnósticos, algunos otros han sido budistas, otros han sido de los que practican la cienciología, otros han sido tal vez testigos de Jehová o mormones, y no necesariamente, amados hermanos, quiere decir que no tengan vestigios de idolatría, la tienen. Entonces tenemos de limpiarnos de idolatría. Entonces el ser humano es muy dado a la idolatría, y a veces idolatramos a los ministros y perdemos la perspectiva. Entonces a veces los ministros, amados hermanos, y perdón, esa serie de prácticas incluso hasta han sido objeto de burla en la televisión. Hay series, hay programas que pintan a ministros, sobre todo porque le tiran fuerte, amados hermanos, a la iglesia cristiana evangélica, que son los que salen ahí aprovechándose, estafando a la gente, porque le dicen: yo te voy a sanar, yo voy a hacer esta obra, yo voy a hacer aquí, pero necesito que traigas tus dinero. Y la gente está pobre, está miserable, está pasando por problemas de deudas, de desalojos, de enfermedad, de muerte, porque ellos están creídos, han idolatrado al ministro, le han dado todo su dinero, y el ministro anda en carros de lujo, anda con trajes caros, anda con relojes de lujo, y la gente anda mal. Y yo no veo a Jesús que haya hecho algo similar. Es más, la gente tomaba a Jesús por pobre. Porque si Jesús hubiera sido así, hermanos, entonces sí, como dirían muchos, ¿no? Entonces Jesús se andaría con túnicas de lujo, tal vez hubiera mandado a traer aditamentos para el ministerio de Egipto, de Etiopía, de esos lugares donde le vendían cosas caras. Pero él dice, incluso en uno de sus mensajes, en una de sus enseñanzas, dice: en aquellos días vendrán los hijos de Oriente y de Occidente y serán desechados, porque vino la reina de Saba a ver a Salomón, a ver la gloria de Salomón, y aquí hoy hay delante de ustedes alguien que es mayor que Salomón. Y Salomón tuvo un montón de lujos, pero cuando miraban a Jesús decían: no es nadie, ahí anda con sus sandalias viejas. Permítame expresar de esa manera, imaginarme de esa manera. Pues no anda con sandalias de lujo ni con un vestido así bonito, ¿no? Por eso es que incluso cuando lo iban a crucificar, dice que Herodes se burló de él y le puso un manto púrpura, y muchos le hacían pleitesía porque como él decía que era el rey, o muchos, él es el rey, seguramente. Él es el rey, sin lugar a dudas, mejor dicho. Pero en ese momento él no estaba manifestando su señorío, su gloria. Él estaba humilde aquí. Entonces, amados hermanos, tengamos cuidado de eso. También la escritura
nos enseña en el capítulo número 20, verso 29 de Hechos. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pablo se está despidiendo de unas congregaciones, específicamente la de Éfeso, porque él va camino a Roma para ser juzgado. Y él fue y se despidió de esas congregaciones y les profetizó, les hizo ver que cuando él se fuera, unos hermanos iban a algunos a pelearse por el primado en las iglesias. Y eso ocurre hoy en día. ¿Cuántos ministerios no se han levantado y han sido de bendición por años? Pero cuando el siervo de Dios parte a la presencia de Dios, los que dicen ser sus hijos, los que decían ser sus hijos, ¿verdad? Sus hijos espirituales y los fieles y los no sé qué, empiezan a tirar los platos, ¿verdad? Para ver quién va a ser el sucesor y quién es el que va a mandar. Entonces, amados hermanos, perdón, se me extendió el tiempo, pero continuaremos en otro programa viendo este tema. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, y si el Señor lo permite, en otra oportunidad estaremos compartiendo nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.